Antes, señorías, los bosques se mantenían limpios, con lógica y con sentido común. Pero esto hoy se ha perdido, siendo sustituido por una burocracia verde. ¿Qué ha pasado con esos 8 hidroaviones que el Gobierno de España le regaló a Marruecos? Yo casi me congratulo de no tener nada en común con usted. Lo que ustedes representan de una España homófoba, de una España en contra de la inmigración, eso es algo del que yo me siento muy profundamente alejada de todos ustedes. ¿Qué hace el señor Sánchez, señora Robles? ¿Qué hace? Que usted lo tiene codo con codo, que usted va al Consejo de Ministros, que usted lo conoce. Miente y miente diariamente para mantenerse en el sillón, para mantenerse en el poder y para ir a la Mareta todos los veranos de Oreja a veranear. Esos son ustedes. Así que no venga aquí a insultar ni a mí, ni a mi grupo, ni a mi partido, porque no se lo voy a permitir. Es triste y lamentable el tener que coincidir en esta comisión extraordinaria sobre los incendios que asedian día a día a nuestro país. Una situación que, le voy a decir la verdad, señora Robles, con muchas similitudes a la catástrofe de la Dana, donde los vecinos se encontraron absolutamente solos y abandonados, así como abandonados fueron los cauces de los ríos y, en este caso, los bosques y los campos. Lo que refleja la falta de preparación del Gobierno al que usted pertenece como ministra de Defensa. Antes, señorías, los bosques se mantenían limpios, con lógica y con sentido común. Pero esto hoy se ha perdido, siendo sustituido por una burocracia verde. Señora Robles, ¿cuánto dinero invierte su Gobierno en prevención? Usted, ahora en su intervención, ha hablado de prevención y se le llena la boca de prevención. Su Gobierno no invierte en prevención. Si invierte algo es en extinción. ¿Y por qué en extinción? Para poder cumplir su papel, su rol dentro del Gobierno. Y así usted manda a la UME donde sea, si es a la Dana, si es a los incendios, para capitalizar el despliegue, sacando rédito político y que el desastre no se le vuelva en contra. Desde que gobierna Sánchez, señora ministra, la inversión en prevención es un 48% menos. Y si además de esto le sumamos unos presupuestos inexistentes, prorrogados, aún menos hay capacidad de maniobra. ¿Por qué en extinción y no en prevención? Muy fácil. Porque es más visible políticamente. Ya hemos visto los vídeos, 50 minutos de vídeos de X, para ponerse usted la medalla jugándose la vida otros. Aviones brigadistas, despliegue en televisión, ruedas de prensa y postureo. Y sin embargo, la prevención, a la que ustedes no designan ni un euro, limpieza de montes, quema controlada, pastos, ganadería extensiva, etcétera, es mucho más discreta. Sus resultados se notan en años y no se pueden traducir en titulares ni en 50 minutos de vídeos de X. Señorías, partimos de la base de que estamos en un momento de abandono absoluto del mundo rural, donde muchas de las restricciones ambientales que ustedes aplican dan como resultado bosques densos y secos, altamente inflamables, siendo un auténtico reloj, bomba de relojería. Y si además a todo esto, señora Robles, le sumamos la falta de efectivos, que llegan incluso a superar las horas de vuelo, así como la falta de medios, pues nos encontramos en la situación que nos encontramos, todo desbordado, todo quemado y todo fuera de control. ¿Qué ha pasado con esos 8 hidroaviones que el Gobierno de España le regaló a Marruecos? Porque usted sí que apareció la primera allí, diciendo en el caso del terremoto que los primeros minutos eran muy importantes. Señorías, gestionar un fuego no quiere decir únicamente apagar la llama cuando salta la chispa. Gestionar un fuego es gestionar ese exceso de biomasa. Porque, por ejemplo, con medidas que incluyan favorecer la ganadería extensiva, se puede disminuir el combustible y así poder reducir el espesor de los bosques, fortaleciendo la actividad agrícola. Por lo que uno no puede permitirse cuando gobierna, señora Robles, es tener esas ideas románticas y políticas fanáticas y sectarias sobre la naturaleza que llevan consigo un problema y un gran desastre, pretendiendo proteger a la naturaleza, anulando la intervención humana o incluso llevándola hasta su mínima expresión, donde un presidente del Gobierno, el señor Sánchez, sigue mintiendo con que 30 detenidos por piromanía y 190 causas judiciales abiertas por la Guardia Civil. Él aún sigue empecinado que la causa de los incendios es por culpa del cambio climático. Y que mientras España esté en la situación de emergencia nacional, aunque el Gobierno no la haya decretado,
Volveremos a oír quien necesite ayuda que la pida. Toda la fuerza de la nación, tanto material como económica y personal, señora Robles, tienen que ponerse a servicio y disposición de todas las provincias afectadas en España, que siguen ardiendo en estos momentos cuando usted y yo estamos aquí sentadas. Estamos hartos de una gestión superficial, anunciándose logros que en realidad no existen, son inexistentes, pero que sirven para mantener esa fachada ficticia que quiere su gobierno. Yo casi me congratulo de no tener nada en común con usted. Y ustedes son incapaces de asumir responsabilidad en ninguna de las partes donde van. En segundo lugar, le tengo que decir también que evidentemente ustedes, que nos dan lecciones a todos, no creen en la Constitución del 78. Y evidentemente, pues yo sé que ustedes, que lo único que quieren es distorsionar el sistema, no se pueden sentir orgullosos. Pero por eso me alegro tanto de estar tan separado de lo que ustedes representan. Y efectivamente, le voy a decir una cosa, lo que ustedes representan de una España homófoba, de una España en contra de la inmigración, ese es algo del que yo me siento muy profundamente alejada de todos ustedes. ¿Pero quién le ha dicho a usted que nosotros no creemos en la Constitución? ¿Qué invención es esa? Se inventan las cosas ¿para qué? Para crear el relato y ya viene a continuación el bombardeo y el martilleo y tenemos que soportar esta historia continuamente, porque creo que esa es la estrategia que ustedes tienen. Por otro lado, le quiero decir que no somos incapaces de comprometernos con España. Es más, somos el único partido comprometido en España. Y le voy a decir por qué. Porque somos honestos y no mentimos a nuestros votantes para mantenernos en el sillón tal y como hacen ustedes. ¿Qué hace el señor Sánchez, señora Robles? ¿Qué hace? Que usted lo tiene codo con codo, que usted va al Consejo de Ministros, que usted lo conoce. Miente y miente diariamente para mantenerse en el sillón, para mantenerse en el poder y para ir a la Mareta todos los veranos de Oreja a veranear. Esos son ustedes. Así que no venga aquí a insultar ni a mí, ni a mi grupo, ni a mi partido, porque no se lo voy a permitir. Por otro lado, me voy a centrar en lo que estamos, en los incendios. Y le voy a decir que sí ha habido recortes en prevención. Y desde 2009 el gasto estatal en prevención ha caído un 51%. Y en 2025 se destinaron solo 115,8 millones de euros. Es decir, un 48% menos que en 2018. 225,2 millones de euros. Los españoles hemos pagado en extinción más de 800 millones de euros, con estimaciones que superan los 1.000 millones solo en extinción de incendios forestales. Prevención de 2025, solo se han destinado 115,8 millones de euros. Prevención a nivel estatal, concentrados, atención, en limpieza de márgenes de carreteras y algunas infraestructuras ferroviarias. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? Aquí viene usted a ponerme aquí los vídeos de gente jugándose la vida, como los soldados de la UME, siendo tan valientes, porque esos fuegos los provocan ustedes con sus nefastas políticas de prevención y con sus nefastas políticas ideológicas. Señora Robles, no venga aquí a mentirnos, porque conmigo va lista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.